decimos leer para estar bien. A ver, licenciada Roxana Núñez Siller y doctora Angélica Martínez Ramos. Angélica, si te digo, ¿qué es leer para ti? Bueno, primero, Fernanda, muchas gracias por la invitación. Y bueno, leer implica muchas situaciones, porque implica desde interactuar con alguna, bueno, de pequeños para empezar es interactuar desde con la familia, con los papás, el poder tener como un poco de involucro en cuanto a desarrollo y en cuanto a ciertas habilidades. El poder leer para un niño implica desde mejorar el vocabulario, mejorar, eso nos ayuda a la imaginación y bueno, el tener esa lectura nos ayuda incluso a tener un poco de cuestionamiento. Y para niños más grandes, adolescentes o adultos, esto evidentemente nos ayuda a mejorar nuestro raciocinio, nuestro juicio y poder analizar realmente, pues vaya, muchos aspectos en el día a día. Entonces, el leer implica como no solamente la lectura, el solamente leer lo que estoy viendo, ¿no? Las palabras, sino realmente darle una interpretación a lo que estoy leyendo. Roxana, más allá de responder como tratar de pensar que es para alguien, para ti, Roxana, ¿qué es leer? Uy, para mí, Fernanda, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un placer. Tuve la fortuna de ser una niña que le leían, ¿no? Que mis papás me involucraron desde pequeña. Y yo creo que la lectura a mí me llevó a descubrir muchas cosas, ¿no? Hoy en día los jóvenes, pues con internet, con las redes sociales, la información es inmediata. Yo recuerdo perfecto cuando leía a los 12 años el diario de Ana Frank, y entonces fue como pude entender y me pudieron explicar mis papás todo el tema del holocausto, que antes pues yo no hubiera podido saber, ¿no? O cuando leía a Mario Benedetti, también tenía como 13 años, y entonces empecé a preguntar qué pasaba en América Latina, que tenía que haber un Padre Nuestro latinoamericano. Entonces, esas realidades, esos mundos que te abre la lectura, para mí la lectura realmente es un placer, me permite viajar, me permite meterme en personajes, ¿no? Lloras, te ríes, disfrutas, no haces corajes, ¿no? Te emocionas. Entonces, creo que la lectura tiene muchísimas bondades académicas, psicológicas, lúdicas, y que por eso es que tenemos pues ya más de 8 años promoviendo este tema. Ahora, recuerdo alguna vez que Arturo Pérez Reverte le hice esta pregunta, pero ya hace algunos años. Le dije, ¿debemos de leer lo que sea? Y él me contestó que sí, mientras la lectura como lector se te va agudizando, es decir, mientras se te agudiza, entonces tú eres más, eh, pues eres más difícil de complacer, entonces ya no lees cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay que leer Sí. lo que sea, no importa? Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que, por ejemplo, los jóvenes que les encantan las sagas, ¿no? Hoy en día que sí, los Juegos del Hambre, Crepúsculo y todos estos temas, y a los niños, hay muchas sagas también para niños. Es una manera de irlos introduciendo a textos más complicados, especialmente si nunca has leído o estás empezando a leer, ¿no? Por placer, porque en la escuela te dejan muchos libros maravillosos que tenemos que leer y conocer, ¿no? Pero tú, tu lectura por placer. Conforme vas empezando a adquirir el gusto, el hábito, por eso decimos mínimo 20 minutos al día, ¿no? En lo que te vas adentrando. Entonces, se te va desarrollando la comprensión lectora. Entonces, puedes tú mismo ir accesando y demandando y queriendo leer textos más complicados. Cambio, si quieres empezar con pues aunque sea el Quijote para niños, ¿no? Pues puede ser que si no es la lectura de tu chiquito, lo vas a alejar en vez de acercarlo. Por cierto, es el libro que se dice que más se ha leído cuando menos se ha leído. Es El curiosísimo ese Quijote. dato. Ay, claro que leí el Quijote y no es cierto. Sí, no, por Bueno, es que eso supuesto. es algo importante, que en realidad en la escuela muchas veces nos imponen una lectura, que claro que cuando ya eres más grande las lees y las analizas y son lecturas maravillosas, pero de niño pueden ser algo tediosas y sí, como dice Roxana, eso eventualmente nos puede alejar. Entonces, creo que algo importante como papás es como poder estimular al niño a que él elija la lectura. Y esto, si nosotros decimos en un adulto, tienes que leer, realmente adoptar este hábito como adultos es muy complicado. Por eso lo tenemos que hacer desde etapas muy tempranas
Y el que el niño probablemente elija esta lectura, si preguntas, Fernanda, ¿podemos leer cualquier cosa? Pues a lo mejor eso hace que el niño tenga selección en lo que realmente quiere y le gusta leer y así pueda adoptarlo como un hábito desde pequeño. Eh, Emilio, para irnos a pausa, ¿tú lees? ¿Te gusta leer? Muchísimo, muchísimo. Demasiado. Y una de las condiciones básicas Es que tú y yo estamos en el extremo, ¿verdad? sí, una de las condiciones básicas, por ejemplo, en el caso de como papá, antes de irse a dormir, sí es un cuento. Necesario. Porque si no, no fomento y no hago este vínculo. Y una de ¿Y las cosas, si lo haces? sí, ¿Sí le lo lees tengo, un cuento a lo tu tengo que leer. hija? Sí, hacemos una dinámica muy chistosa, bueno, muy curiosa. De lunes a jueves es lectura. O sea, tenemos unos libros que vamos leyendo cuento por cuento. Y viernes, sábado y domingo los cuentos son inventados. Porque entonces, de alguna manera, yo también tengo que Ah, trabajar el rollo de, bueno, ya leímos, ya viste que hay príncipes, ya leíste que hay princesas, ya leíste que hay perros, que el perrito. Bueno, ahora vamos a inventar un cuento con el tema y entonces ya vamos trabajando con este tema. Porque si no, de alguna manera, tampoco quiero coartar el rollo de la imaginación y todo. De repente sí me cuenta cosas. Y el viernes me toca a mí, el sábado le toca a ella. O sea, el cuento es inventado por ella. Y el domingo, pues otra vez me toca a mí. Y es un trabajo que me ha gustado mucho. qué importante, Qué ¿verdad? importante, porque además sabes que lo haces divertido, que esa es también una recomendación para los papás, ¿no? Juega con ellos, platícales, haz voces, o sea, hazlos parte de y hazlo divertido. Está padrísimo Y eso. tú Sí, lees demasiado, tú lees muchísimo, Fred. sí, me toca Muchísimo. leer mucho. Tengo ya libros que leo por gusto y esos los leo despacio, porque desarrollé, por leer tanto para mi trabajo, desarrollé lectura rápida. Tengo un sistema que yo inventé que funciona bastante bien y entonces leo rápido y el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, pero cuando se trata de un libro que me gusta, voy pausada. Y en el caso de mis hijos, me recordaste lo mismo, porque, por ejemplo, yo les inventé 2, 3 cuentos, uno de una hormiguita, otro muy parecido a Hansel y Gretel, ellos como hermanos, que salían al bosque y dejaban a la mamá, y entonces la mamá se quedaba preocupada porque él iba tirando las migajitas. Igualito Hansel y Gretel, pero cambié los personajes hacia mis 2 hijos y yo la mamá esperándolos en casa. Y recuerdan mucho ese cuento como una complicidad entre ellos, como Qué que se padre. perdieron en el bosque y entre hermanos se ayudaron para poder regresar a casa. Ah, qué padre. Sí, bien bonito, bien Bueno, bonito. leerle a los niños de manera regular estimula patrones óptimos para el desarrollo del cerebro y fortalece la relación padres e hijo en un momento crucial del crecimiento de los niños. Esto lo dice la Academia Americana de Pediatría. Y en México se lee un promedio de 5.3 libros al año por persona. El 40% de los encuestados son padres que les inculcaron el hábito de la lectura y en México más o menos se llevan a cabo un promedio de 7,200 consultas al año por pediatra. Así es que ahí podría ser una muy buena fuente de iniciar la lectura también con tus hijos mientras esperas. Sí, por supuesto, Fernanda. Me parece que la parte del médico no solamente como recetar algo médico por alguna enfermedad, sino inculcar este hábito de la lectura y hacerlo, pues como dicen, ¿no? Pues qué mejor medicina que un libro, que una novela, que un cuento. Entonces, me parece que es un buen hábito que el médico puede inculcar y más que nada porque cuando va el padre de familia a consulta, pues probablemente nosotros como médicos somos uno de los primeros enlaces que tiene el papá y lo tiene durante un tiempo prolongado. Entonces, el que nosotros podamos decirle qué beneficios puede tener la lectura desde pequeños y poderlos orientar a qué tipo de lectura en cada etapa de edad, creo que es una parte muy importante que el pediatra podemos participar en cualquier etapa, la verdad, y favorecer este hábito de la lectura. Ustedes están en una campaña importante para México. Sí, sí, como parte de todo este movimiento de 8 años que es Leer para Aprender, lanzamos Leer para Estar Bien. Y la verdad es que es un movimiento increíble porque por primera vez las 4 instituciones más importantes de pediatría en el país, entre ellos la Sociedad Mexicana de Pediatría, se unen en torno al tema educativo. Y entonces lo que Mm, estamos haciendo con ¿Primera ellos vez? en torno al tema educativo, Sascuas, ¿no? Tema pero ¿cómo es educativo, posible? lectura Qué como bueno, tal, ¿no? qué Lo bueno. Como cual de es forma integral. increíble, de forma integral. Y lo Hombre, que estamos haciendo es que, como comentaba la doctora Angélica, es que ellos, además de recetar medicinas,
te recetan como si fuera una prescripción de medicina, lectura, de acuerdo a edades. Tenemos pues algunas, ¿cómo se llama? Recetas muy atractivas con personajes infantiles. Las librerías se han unido y nos han dado recomendaciones que están en la página leermx.com por edades para los niños, ¿no? De qué pueden leer. Y entonces los doctores pueden también sumarse a este esfuerzo. Pues ellos, la verdad es que en quién confías más que en el pediatra de tu hijo, ¿no? Ellos son nuestro primer contacto, les llevas a tus niños, confías en ellos, entonces qué mejor que tener a todos estos cientos, miles de pediatras ayudándonos, comprometidísimos a fomentar la lectura. Y ya tenemos más o menos un año trabajando en este tema. Tenemos una campaña de comunicación, ¿no? Oye, pero qué maravilla que se animaron todos. Digo, porque lo que entiendo entonces es la primera vez que el Consejo de la Comunicación con la Confederación de Pediatría, con la Asociación Mexicana de Pediatría, con la Academia y la Sociedad Mexicana de Pediatría se unen para una campaña. Ay, no, pues qué bueno. Leer para estar bien. Y esta parte de asociarnos es nosotros favorecer a la información y que nosotros le podamos dar, bueno, el Consejo de la Comunicación nos pueda dar herramientas a los médicos para que nosotros como médicos podamos darle estas herramientas a nuestros niños. Entonces, cuando van a consulta, evidentemente va muy dirigido a los padres de familia de cómo resolver el problema médico, pero al final terminamos con los niños involucrándonos en esta campaña, recetando un libro, diciéndole qué es lo que puede, cómo puede elegirlos, en dónde elegirlos, y esta parte muy importante de favorecer, como mencionaban, el horario y el tema con los papás, ¿no? Que los papás estén involucrados en la lectura, poder determinar cierto horario para convivir con los niños, y eso, además de que favorece un vínculo familiar, pues evidentemente mejora muchos hitos del desarrollo para nosotros como pediatras en la parte médica, y además para el propio niño tener memorias, vínculos de seguridad que son, vaya, como herramientas de hoy para toda la vida. Fíjense, como mamá, yo aquí metería mi cuchara, ¿no? Como dice mi mamá. Metería mi cuchara para sugerir. Si hay algún tema que le está costando trabajo a ti, papá o mamá, tocar en casa con sus hijos, extiéndanle un libro primero, léanlo ustedes, que lo lean ellos y verán que es un gran tema de conversación mutuamente y de manera muy sencilla. Por ejemplo, la muerte, una enfermedad, una violación, el secuestro, cambiarte de casa. Siempre hay un libro que puede ser tu aliado para que tú extiendas ese libro ya leído previamente por ti y digas, pues hay como que se lo dejo para que lo lea y podamos entonces tener el vínculo de hablar de algo en común. Y me parece que algo importante, incluso fomentarle a los niños la parte de que puedan cuestionar. O sea, esta parte de darles una lectura y tú qué entendiste o qué te quedó duda, y esta parte favorece el mismo desarrollo del pensamiento del niño desde etapas muy tempranas. Sí, hay muchos temas que por ser papá luego tus hijos no te quieren platicar, ¿no? Aunque estés chiquito. Y yo creo que la lectura es un buen camino, ¿no? Como dices tú, le dejas el libro, lo discuten, viendo qué entendieron del cuento, cómo lo percibieron ellos. Puedes también detectar muchas cosas que ellos pueden estar viviendo y que de alguna manera pues, no te lo van a decir porque eres el papá, ¿no? O eres la mamá. Pero a través de este juego, ¿no? De estos momentos, puedes crear lazos afectivos muy importantes. Y a todos los que nos leyeron de niños, los recuerdas con muchísimo afecto, ¿no? Recuerdas esos momentos con tus O haber papás, leído ¿no? los libros que leímos de chavos, ¿no? También Ujú. eso es algo que te queda. Para aquella etapa que quienes leyeron Ay, Mujercitas, no, bueno, sí. quienes leyeron, pues lo platicábamos, Antoine de Saint-Exupéry, que es un libro que pues, a veces no es para niños, porque el niño a ti te pasó, difícilmente lo entendiste, Exacto. pero pues quizá por los dibujitos piensan que es como de niños, también quien lo leyó, eh, el abuelo y todo, es que Sí, Platero y yo. Platero Platero y yo, sí, la cabaña del tío Tom, todos esos que leímos nosotros, ¿no? Sí, claro. Que hoy en día no sé qué tanto lo estén leyendo los niños y jóvenes, pero hay maravillosos autores
Sí. contemporáneos, puedes leer los cuentos clásicos y hay maravillosos autores contemporáneos para niños, ilustradores, la verdad es que hacen libros muy atractivos que también los invitan y lo que decía la doctora, ¿no? Déjalos que ellos elijan su lectura. O sea, lo que te gustó a ti no necesariamente le va a gustar a tu hijo. Ese Inclu- libro no lo va a mover igual que a ti, ¿no? Entonces déjalos. Y incluso como comentabas, Fernanda, esta parte de incluso educación al niño, o sea, si son pequeños y hay ciertos, no sé, libros con algunos hábitos del día a día de lavarnos los dientes, bañarnos, si eso lo En leemos los con los libros. niños, con figuras, con dibujos animados, Claro. y además los papás practican esto, entonces claro que también es importante que el papá lea para que el niño vea que lo que le está inculcando es porque el papá lo está haciendo, ¿no? O bueno, mamá y papá. Entonces, evidentemente es el hábito de papás involucrados a hijos y nosotros como pediatras poder orientar qué beneficios y qué lecturas tener. Pues muchas gracias, gracias por haber conversado con nosotros, a la licenciada Roxana Núñez Sirer, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, y a la doctora Angélica Martínez Ramos Méndez, secretaria general de la Sociedad Mexicana de Pediatría Leer para estar bien. Yo me imagino que tú, Fer, ha de ser un deleite cuando le platicabas a tus hijos los cuentos, ¿no? Ay, los cuentos era divino platicárselos, pero fíjate, me estaba acordando de Germán de esa. Germán en su última etapa de vida nos dio a un grupo de mujeres que tuve la fortuna de elegir, nos dio un curso de literatura. Entonces, en medio del curso me dijo, bueno, me decía Ferrus, bueno, ¿y tú, Ferrus, cuánto has leído? A ver, de tu biblioteca, ¿cuánto has leído? Ay, pues no sé, Germán, no tengo ni idea, pues a lo mejor unos 800. 1000 libros, no, pues con razón eres tan ignorante. Ay, sí es cierto. Entre más mejor, aquí sí entre más No, mejor, mejor. para que veas.